Presidente, y en otro tema, seguimos en contralínea investigando todo el tema de corrupción en los reclusorios, estos 8 contratos que usted también ha revelado aquí en la conferencia. Hemos encontrado ya más información en torno a cómo se dieron estos negocios, que el presidente Felipe Calderón directamente aprobó que se dieran estos contratos a 6 empresas que eran cómplices en su gobierno, y estas empresas, entre las que están Tradeco, GIA, Arendal, estas empresas vendieron esos contratos que se les habían asignado directamente. Se les habían asignado directamente porque supuestamente era un tema de seguridad nacional, entonces hay un tema de defraudación, pero además hay un tema de ilegalidad en esta venta de contratos. También hemos documentado que toda esta corrupción, estos contratos que además están por 22 años, que son transeccionales, implican un gasto del erario de 300,000 millones, al cual ustedes ya lograron que se les baje el 15%. Sin embargo, presidente, pues son más de 200,000 millones de pesos los implicados en este gran fraude. Me parece que es uno de los fraudes más grandes que ha habido en la historia de México. La Fiscalía General de la República ya tiene abiertas indagatorias. Nosotros tuvimos acceso a estos documentos, donde se observa que entre los funcionarios que están investigando pues está el propio Felipe Calderón, el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, también el exsecretario de Hacienda Ernesto Cordero, entre otros, y las propias empresas. La pregunta, presidente, es si no debería ya la Fiscalía General de la República citar al presidente, al expresidente Calderón, para que explique por qué permitió este gran fraude a la nación, y si el gobierno de México está colaborando en esas indagatorias de la Fiscalía General de la República, pues para que se documente este gran fraude a la nación que implica más de 200,000 millones de pesos. Miren, nosotros ya hablamos sobre este tema, se logró un acuerdo de una disminución del 15%, como tú lo señalas. Sin embargo, se envió a la Fiscalía el expediente por una serie de irregularidades, por decir lo menos. Baste señalar que no hubo licitaciones, fueron asignaciones directas. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Por eso se envió. Va a ser la Fiscalía la que va a resolver. Pero quiero aclarar algo. Desde que tomé posición, sostuve que en el caso de los expresidentes, solo si existían expedientes de personas, de ciudadanos, si lo aprobaba la gente en una consulta, en mi opinión, se podía llevar a cabo el juicio contra los expresidentes. Que yo era partidario y soy partidario de que se vea hacia adelante, porque el colmo, la verdad, es que luego de todo lo que hicieron, en el periodo neoliberal, que es el periodo de más saqueo, de más robo que se haya registrado en la historia de México. Desde que llegaron los españoles empezó el saqueo. Bueno, con el tesoro de Moctezuma, está aprobado que se lo robaron y se lo repartieron, y le tocó más a los jefes de la invasión. Y luego 300 años de saqueo. Pero todo lo que se llevaron de oro y de plata a Europa
en 3 siglos es el equivalente a lo que se extrae de oro y plata en la actualidad. En 3 años. Saquearon muchísimo en el periodo neoliberal. Estamos hablando de 1983 a finales del 18. 36 años de saqueo. Aún así, yo considero que no debemos convertirlos en víctimas, porque es el colmo. Después de todo lo que hicieron, que no aceptan, que no reconocen, que no actúan con autocrítica, con humildad, de todo el daño que causaron, imagínense que pasen a sentirse perseguidos. Por nuestra parte, no. No es muy fuerte la venganza y ningún expresidente de México va a ser perseguido por cuestiones políticas. No necesitamos de eso. Antes, para ganar legitimidad, 2 ejemplos. Salinas, como hubo fraude electoral, para ganar legitimidad metió a la cárcel al dirigente del sindicato petrolero y tomó otras decisiones. Y este sí tiene pantalones. Y aplausos. ¿Se acuerdan? ¿Y cómo terminó ese gobierno? Fue el gobierno de mayor corrupción. Es el sexenio en el que se profundizó más la desigualdad económica y social en nuestro país. Unos cuantos se hicieron inmensamente ricos porque saquearon, se quedaron con los bienes de la nación y del pueblo, y la mayoría se empobreció. Muchos de los problemas actuales vienen de eso, de esa monstruosa desigualdad económica y social, por esa actitud espectacular que se aplicó en el caso de Salinas. Y así en otros casos, ¿no? Lo espectacular. Vamos a detener al Chapo al mismo tiempo que tenían acuerdos, como está demostrado, para que también aplausos. No, eso es demagogia, politiquería. Nosotros vamos a pensar hacia adelante en la transformación de México. Y ya me voy porque me están esperando. Gracias. Nos vemos el lunes. Gracias. Dios, adiós.